Si deseas, podemos empezar. Hola, Hola, Edgar, sí te escucho. no sé si... Ok, Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Muy bien esa presentación, muchas gracias. Gracias también por la invitación a este evento. Bueno, y si es empezar, no hay ningún problema, empecemos con lo que estemos y adelante. Bueno, un- vale otra vez mencionarlo, hoy vamos a hablar acerca del cuidado de la vía aérea artificial. Tenemos como definición a cualquier dispositivo que está colocado por lo general tubos endotraqueales o cánulas de traqueostomía que se encuentran en la tráquea y que permiten suministrar oxígeno al estar conectado a un circuito y a un sistema de ventilación. Este mismo debe estar asegurado para evitar así su desplazamiento. ¿Cuándo está indicado el abordaje de la vía aérea? Bueno, hay dos objetivos, o tiene dos objetivos principales, que son mantener una vía permeable y proteger la vía aérea de la broncoaspiración. ¿En qué casos? Bueno, en los casos, en los pacientes que presentan traumas de cuello, en los pacientes que lleguen de emergencia, que tengan compromiso inminente de la vía aérea, y en los pacientes que tengan compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo, en los pacientes eh, con Glasgow de -8, pacientes combativos que requieran sedación, en los pacientes que presenten apnea, y dos casos muy importantes son en aquellos que presenten hipoxemia severa en menos de 60 milímetros de mercurio y el paciente en shock. Eh, Clasificación, bueno, de la vía aérea artificial hay dos grupos, que son la intubación orotraqueal y la intubación nasotraqueal, y un grupo muy importante que es la vía aérea quirúrgica, en donde podemos encontrar la cricotiroidotomía y la traqueotomía. ¿Cuál es la diferencia de la una con la otra? Bueno, es que la primera se la puede realizar o se la realizan en este caso en emergencia y en entornos no tan seguros, y la segunda, en este caso, en un lugar más controlado, más seguro. Inclusive hay la traqueotomía percutánea, que esta se la puede realizar eh, en casos de emergencia también. Pero bueno, abordaje o por qué es importante el cuidado de la vía aérea. Se ha demostrado que el cuidado es el principal factor para evitar así eh, la presencia de algo que es muy común en las unidades de cuidados intensivos y en todo aquel paciente que tenga una vía aérea artificial, que es la neumonía asociada a los cuidados de la salud. Este es un estudio español del año 2011, perdón, llamado Protocolo de Neumonía Cero, en los cuales ellos establecen ciertas medidas básicas para un cumplimiento obligatorio de estos pasos, que son la formación y entrenamiento adecuado en la manipulación de la vía aérea, una higiene estricta de manos, control de presión del neumatoponamiento mayor de 20 centímetros de agua. Esto debe ser revisado cada cierto tiempo, entre 6 a 8 horas. Higiene bucal con clorexidina al 0,2%, asimismo debe ser realizada cada 6 a 8 horas. Evitar el decúbito supino siempre y cuando este sea posible. Favorecer el proceso de extubación precoz y de forma segura. Y también ellos establecen unas medidas específicas altamente recomendables, que son la descontaminación selectiva del tubo digestivo y la aspiración de secreciones subglóticas. En este dibujo, en este gráfico, podemos evidenciar las potenciales rutas de infección o que se presentan en la neumonía asociada a la ventilación, como son condensación en las tubuladuras, las sondas, en este caso, las manos de quien vaya a realizar esta técnica y el neumotaponamiento.
La neumonía asociada a la ventilación mecánica es la primera causa de mortalidad atribuible a infecciones en UCI. Esta aumenta su morbimortalidad y aún más sus costos. Su incidencia oscila entre el 9 y el 67% y se notifican de 4.4 a 15.2 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Uno de los primeros pasos al momento del cuidado de la vía aérea artificial, y más aún en el contexto del COVID-19, es la seguridad del Estado. Primero, sabemos que la mayor carga viral del COVID se encuentra o aparece en el esputo y en las secreciones de la vía aérea superior. Por eso es muy importante quien vaya a realizar esta técnica o este procedimiento, que cuenten con toda la bioseguridad disponible, tanto guantes, gafas, mascarillas, para su correcta protección. Una de las medidas más eficaces en el momento del cuidado de la vía aérea artificial es la correcta colocación del tubo endotraqueal. Para ello, es importante seguir esta mnemotecnia una mnemotecnia que es la DAS, que no es más que la auscultación diaria, alternada y simétrica, en busca de alteraciones a nivel de ambos hemitórax para evaluar una correcta colocación del tubo mediante la auscultación, identificar ruidos agregados y como recomendación, fijar el tubo endotraqueal con sujetadores, cuales además de tener una mayor utilidad con respecto a las vendas de gasa y a los esparadrapos, es mucho más cómodo para el paciente y evita así muchas lesiones. Sabemos que las lesiones físicas son una de las consecuencias de la falla en el momento de anclar o de sujetar el tubo endotraqueal. Los pacientes que presentan escasos dientes o mantienen la boca abierta, ampliamente representan un mayor desafío al momento de la fijación del tubo endotraqueal. Es importante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Edgar, te escucho bien. Ya, ok. Es que parece que se colgó ¿Vio? se está bugueando. Que teníamos un video. Ahí está. No sé si es mi computadora o logran ver si es que avanza la diapositiva. Estoy viendo, Edgar, estoy viendo 3 imágenes de pacientes y una de ellas dice la lesión física son otras de las consecuencias. Esa estoy viendo. Ok. Entonces, tenemos que la fijación del tubo endotraqueal es indispensable en este caso, para evitar la autoextubación y así el mayor índice de reintubación. En este gráfico podemos ver que la autoextubación tiene un mayor porcentaje o es una de las mayores causas en los pacientes que están ventilados. Es decir, el tubo endotraqueal debe ser anclado las veces que sea necesario para así evitar el movimiento excesivo del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, en este caso, debe ser siempre considerado como un brazo de palanca. Es decir, cualquier movimiento que exista, tanto del circuito como del paciente, genera un punto de corte, transmitiendo así fuerzas mecánicas de corte, que estas pueden estar, en este caso, lesionan
al paciente más que todo en el punto de apoyo. Pueden ser labios, pueden ser faringe, tráquea. Es decir, incluso en los pacientes que se encuentran con traqueostomía, la ostomía es uno de los principales puntos de apoyo en donde generan estas fuerzas cortantes. En el momento en el que vamos a trasladar el paciente a cualquier área de diagnóstico, siempre es importante tener en cuenta que las tubuladuras y el paciente siempre deben ser movilizados como una unidad. Es decir, siempre debemos sostener correctamente las tubuladuras para evitar así las fuerzas mecánicas y de esta manera disminuir las lesiones por mal posicionamiento. Dentro de los cuidados también está presente esta partecita que es muy importante, que es el cuidado del COF. Esto debemos monitorizarlo y asegurarnos que se encuentre de un correcto inflado y permanezca menor de 25 milímetros de mercurio, permitiendo así un margen de seguridad por debajo de la presión de perfusión capilar del capilar traqueal, que está entre los 25 y 35 milímetros de mercurio. Fuga del COF, algo que tenemos que tener muy pendiente al momento de que el paciente se encuentra conectado a la ventilación, en este caso mecánica, es que cualquier situación en la cual haya o exista una disminución del volumen tidal o que sea inadecuado, puede llegar a ocurrir aspiraciones del lago faríngeo. En este aquí, todas las fugas que existan del COF pueden producir, o hay que identificar en el momento que exista una fuga, como por ejemplo en el caso de la presencia de secreciones espumosas, a menudo burbujeando en cada ciclo del ventilador, mediante la auscultación sobre la tráquea, en la palpación de un frémite inspiratorio sobre la tráquea, cuando exista una discrepancia entre el volumen tidal seleccionado y el volumen tidal expirado del paciente, y en presencia de una inadecuada ventilación u oxigenación. Causas de fugas del COF, entre las que tenemos elevadas presiones pico de insuflación durante la ventilación mecánica, defectos del mismo, tubo endotraqueal demasiado pequeño para el balón, para el tamaño de la tráquea, una dilatación traqueal, una traqueomalacia o fístula traqueoesofágica. Siguiendo con el cuidado de la vía aérea, una vez que hayamos realizado la auscultación y evidenciemos presencia de ruidos agregados, es muy importante la aspiración de secreciones, que no es más que un procedimiento en el cual se libera la vía aérea de secreciones acumuladas, evitando así las formaciones de biofilm en el tubo endotraqueal y evitando la presencia de secreciones acumuladas del mismo, incluso hasta oclusión del tubo endotraqueal en algunos casos. Siempre es importante mantener el árbol traqueobronquial permeable y es importante también la decisión de cuándo aspirar las secreciones. Esta debe ser seguida por signos clínicos, en las cuales, bueno, la primera es las secreciones visibles, palpables, audibles, presiones de sangre o contenido gástrico. En signos cardiovasculares, por ejemplo, en el paciente está taquicardia, con presencia de taquicardia e hipertensión. Cuando exista una desaturación o un aumento de la presión pico, en la disminución del volumen tidal, al existir un aumento de la frecuencia respiratoria o del trabajo respiratorio. El paciente que se encuentra agitado y diafrénico. Cuando los ventiladores hablan, en este gráfico podemos observar
en la onda de flujo y bucle de flujo-volumen, los famosos dientes de cierre que nos indican la presencia de secreciones o, o en este caso la presencia de, de agua en las tubuladuras. Las posibles causas, pues, como sabemos, acumulación de secreciones en las vías respiratorias grandes o condensación del circuito del ventilador. Este es un gráfico muy frecuente al momento que hay que tener presente al momento de observar al paciente cada vez que vayamos a realizar el cuidado de la vía aérea artificial. En este otro gráfico evidenciamos un atrapamiento de gas por la acumulación de presión, indicando una obstrucción severa, que pueden ser, por ejemplo, acumulación de secreciones en el interior del tubo, sea el tubo endotraqueal o la traqueostomía. Esta obstrucción muy frecuentemente es causada por secreciones dentro de la cánula interna del tubo de traqueostomía y se resuelve, bueno, aspirando o reemplazando la cánula interna. Siempre es importante tener en cuenta el flujo expiratorio fijo y prolongando el flujo expiratorio. Es decir, al momento que vayamos a hacer una aspiración de secreciones, es importante siempre, antes de realizarla, preoxigenar al paciente. No todo aumento no todo aumento de presión o toda obstrucción es producida por secreciones. También puede ser causada, en este caso, por acodamiento del tubo endotraqueal. Aquí vemos una imagen que es muy común en realidad. En esta imagen, en este gráfico, podemos ver una prolongación del tiempo expiratorio. Vemos en un gráfico el tiempo expiratorio normal en un segundo del 80%, y al evidenciar una prolongación, en este caso de la expiración, es un indicador de que puede estar el tubo acodado. Lo más común es que haya acodamiento de tubo, o si es que descartamos la presencia de secreciones, claro. Bueno, en el contexto del COVID-19 hay una discrepancia. Bueno, succión abierta o cerrada. En este caso, en la aspiración traqueal, mediante sondas de succión cerrada, es mandatorio y siempre que ésta esté disponible. Este procedimiento debe ser realizado solo cuando sea estrictamente necesario y siempre con el kit adecuado y todas las medidas de bioseguridad completas. Y evaluando siempre la necesidad de aspiración en todos los pacientes. Ponemos un gráfico en este caso, la vía aérea artificial. Lo más común era la técnica estéril mediante el uso de circuito abierto. En el COVID-19 está totalmente descartado esta posibilidad. Se debe usar circuito cerrado de manera obligatoria. El uso de succión cerrada, uno, para evitar, en este caso, disminuir el riesgo de aerolización en el área, evitar el desreclutamiento, y los cambios de estas deben ser realizadas en base al protocolo de cada institución, incluso hasta siempre lo mínimo posible. Siempre revisar que entre el circuito y el tubo endotraqueal estén bien sellados para evitar fugas de aerosoles que aumenten el contagio de todo el personal. Evitar colocar conectores adicionales que no son útiles y que sí aumentan el riesgo de desconexión del paciente al circuito. Medidas de bioseguridad del ventilador. Las recomendaciones para minimizar el riesgo en este caso, de dispersión de aerosoles, se deben incluir en los ventiladores filtros para evitar
filtros tanto de aire que va al paciente y que sale del paciente al exterior. En este caso, los muy común son los que más frecuencia se usan son los intercambiadores de calor-humedad, que siempre debe ser colocado entre el tubo endotraqueal y la Y del circuito. Estos de aquí tienen una función de captar el aire frío y seco, condensarlo y transmitirlo al paciente en forma de vapor. Muy generalmente, estos de aquí aumentan el espacio muerto entre 60 ml de espacio muerto y debe ser colocado siempre en todo paciente que se lo intube, tanto paciente como ventilador. En este gráfico podemos ver la correcta colocación del filtro en un paciente que tiene un adaptador de canografía Mindtree, en el cual vemos que, bueno, está colocado en la posterior al filtro. ¿Qué ocurre si no existe una humidificación adecuada? Bueno, las presencias de atelectasias, existirá un aumento de la resistencia en la vía aérea, por lo consiguiente un aumento de la incidencia de infecciones, hay un aumento del trabajo respiratorio y secreciones espesas y adherentes al tubo endotraqueal. Complicaciones. Tenemos retirada difícil en qué momento o las complicaciones de los filtros o contraindicaciones. En retirada de vía de ventilación mecánica difícil, pacientes que se encuentran muy broncorreicos, en pacientes que presenten hipotermia, en aquellos que tengan sangrado de la vía aérea, deshidratación y hiperosmolaridad plasmática. Medidas de bioseguridad del ventilador, conexión del paciente o interrupción de la ventilación mecánica cuando se debe realizar. El caso más común en el que se realizará la desconexión del sistema será para el cambio de alguno de los filtros. Esto es tomado de una guía argentina. Ellos manifiestan que para hacer una desconexión, una interrupción de la ventilación mecánica, el paciente debe estar sedado o solicitar un bolo de sedación para evitar la estimulación y que el paciente active el reflejo de tos. ¿Ya? Siempre clampear el tubo antes de realizar cualquier cambio en el circuito. En el caso de que esté en ventilación mecánica, pausar el ventilador, esto con el fin de evitar el flujo de gas y la dispersión. En el momento de que yo lo desconecte al ventilador, siempre debe ser para cambio del circuito. Para cambio del circuito, tanto del filtro como del sistema de succión cerrada. En el momento de que yo vuelva a conectarlo, desclampeo y reinicio la ventilación mecánica de manera normal. Una indicación sugerida, una colocación sugerida de los filtros para protección del paciente y evitar así la ventilación mecánica cruzada es la opción 1, que es la colocación de un filtro previo a la y dos filtros virales bacterianos, electrostáticos o mecánicos si existen, en la salida de la rama inspiratoria y previa a la salida expiratoria. En el caso de no contar con filtros, se los reemplaza por filtros higroscópicos. En adultos, la mejor filtración viral se obtiene con un filtro colocado en la rama expiratoria y otro colocado en la rama inspiratoria y cerca del tubo endotraqueal, como vemos en la imagen. Para concluir, el checklist que debemos entregarnos en cada guardia, en cada pase que exista en cualquier momento, lo hemos resumido en este checklist que nos manifiesta, en primer lugar, siempre verificar la correcta posición del paciente. De 30 a 45 grados, una correcta posición
y fijación del tubo endotraqueal, y siempre tener presente la posibilidad de extubación, una correcta higiene bucal 3 veces al día, siempre estar presente o medir el balón de neumotaponamiento, que debe estar entre 20 a 30 centímetros, valorar la interrupción diaria o ir disminuyendo la sedación si es necesario, aspiración de secreciones siempre cuando sea necesario y el lavado correcto de manos. Las tubuladuras deben estar siempre alineadas y el cambio no debe ser de rutina. Muchas gracias. Edgar, hola. ¿Sí me Hola. escuchas, no? Sí. Sí, claro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, porque bueno, no era el tiempo para ir avanzando con las demás exposiciones. Si alguien tiene una pregunta, por favor aproveche este momento. Si no, pues esperaremos que empiece el siguiente expositor. Si no hay preguntas, bueno, ya me pasó a mí, les pido disculpas. Ya, acá tenemos, mira Edgar, solo esta pregunta, ¿ya? Dice José Ignacio Puco, ¿con qué frecuencia cambiamos los filtros? Bueno, ahí creo que Puco se conectó un poquito tarde, pero es Eh, entendible, pues, ¿no? lo más correcto, lo más indicado es no cambiar los filtros. No cambiar los filtros hasta, bueno, que el paciente salga del cuadro en que lo lleve, o que el cuadro que lo llevó a la ventilación mecánica, en este caso, se ha resuelto. Cambio el filtro, hablando del contexto de COVID, claro. Ok, no sé si respondimos tu pregunta, Puco. Bueno, vamos avanzando. Gracias, Edgar, de verdad que No, muchas fantástico, gracias a usted. fantástica exposición, bastante limpia, clara. Ok, Puco. Bueno, a continuación tengo el agrado de presentar a alguien que tiene una gran trayectoria. Honestamente yo no lo conocía mucho. Lo pude conocer ahora como compañero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alfredo Poulson. También pues tiene un labor importante con respecto a pacientes que van a cirugía bariátrica en una institución privada. Tengo el gusto pues de el padre de la terapia respiratoria. Ya empezaron a rayarse ustedes. Ese Raulito. Bueno, La- entonces